Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Aquí estamos con nuestra limonada preparados para charlar. Hoy vamos a darle vueltas. Es verdad que le damos muchas vueltas a la educación, pero hoy vamos a darle vueltas a si la educación tiene que cambiar o el sistema educativo tiene que cambiar o no. Y nos acompaña una de las 25 personas más influyentes en el mundo de la educación en España. Ella es Sonia Díez, que siempre me lío con el Díaz y el 10, pero es madre, es fundadora y directora de varios centros, o ha sido directora de varios centros educativos, es escritora, es divulgadora, y una cosa que me llama mucho la atención, que es posibilista educativa. Bienvenida, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí contigo y poder charlar de educación y participar en esta iniciativa tan bonita. Enhorabuena porque lo estáis haciendo fenomenal. Muchas gracias. Viniendo de ti es como una medalla, aún más medalla. Pero me gustaría empezar con esto que he dicho al final, que es posibilista educativa. ¿Qué es ser posibilista educativa? A ver, es un palabra. O sea, para empezar, no es que sea algo que uno pueda poner en un currículum y que la gente lo entienda fácilmente, pero sí expresa muy bien el espíritu con el que te mueves o te relacionas con el ámbito en el que estás, ¿no? El posibilismo de alguna manera habla de tener esa actitud de búsqueda de posibilidades. Hay personas que viven eternamente en la queja o en la descripción de un diagnóstico o en la expectativa de que algún día alguien pueda venir y cambiarlo, y el posibilismo es ver las cosas desde la hipótesis de puedo hacer algo, puedo contribuir y además soy capaz de encontrar salidas a los obstáculos que se me vayan presentando. Pues con esto yo creo que todos deberíamos ser posibilistas. Yo creo que sí, y además en el mejor sector del mundo para serlo, porque el posibilismo al final afronta el presente pero con unas expectativas y unos horizontes de futuro, y la educación es en sí misma eso precisamente, ¿no? Tu último libro, ¿no? He dicho que también eres escritora. Tu último libro, El fin de la educación, me lleva a la reflexión, ¿no? de para, o sea, ¿por qué estamos en el fin de la educación o para qué debe servir la educación? O sea, porque si no sirve para nada, pues es el fin, ¿no? A ver, lo del fin de la educación, tal y como la conocemos, que es el título del libro, tiene una doble acepción, ¿vale? En absoluto derrotista, o sea, ya hemos dicho que es posibilista 100%. Pero tiene el matiz de poner el acento en cuál es el objetivo final de la educación, y por otro lado la certeza o la aseveración de que tal y como conocemos la educación está claro que no puede seguir siendo, porque el mundo ha cambiado y se está cambiando de manera cada vez más acelerada, y no tiene ningún sentido que sigamos trabajando con métodos, con sistemas, con estructuras que fueron diseñadas para un mundo pues que ya no existe, un mundo de hace 2 siglos y medio, casi 3 ya. Me encanta esta respuesta, efectivamente, ¿no? Es el fin de... Es como, oye, esto ya no funciona, hay que cambiar, ¿no? Claro. No es que sea malo o tal, es cuál es el objetivo, ¿no? Como padres, como estudiantes muchas veces, bueno, los chavales, y lo has visto infinidad de veces, oye, pero ¿para qué sirve esto? ¿No? Los padres están obcecados con una manera de, no, hijo, tú tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tienes que... Para mí, la educación es un juego. Hoy escuchaba a, creo que era Recuenco, Ajá. hablando de, ¿no? El que saca dieces es que ha entendido el juego y sabe... Y lo borda. Y lo borda. La técnica. Correcto. El que saca 6, 7 hace lo justo, ¿no? Y dice, vale, sé cómo es el juego, pero no me interesa el juego, ¿no? ¿Cuál es el problema, el reto del sistema educativo en España a día de hoy? Bueno, tiene muchos. Es que una de las cuestiones que recurrentemente acabamos cayendo, ¿no?, es en pensar que el sistema es unidireccional. Es decir, que hay una secuencia de acontecimientos o de hechos que, cambiando o sustituyendo alguna de las piezas, puede seguir funcionando con una misma finalidad. La finalidad de la educación es acompañar al alumno
para que pueda ser genuinamente la mejor versión de sí mismo. Y en ese acompañamiento tenemos que ofrecer el máximo de recursos y la mayor calidad de los recursos que están a nuestro alcance. A lo largo de la historia de la humanidad, pues hemos ejercido como educadores toda la vida. O sea, desde Atapuerca, con el cráneo este que pareció de la niña que luego llamaron Benjamina, que nunca hubiera sido una adolescente como finalmente fue, de no haber sido pues por la ayuda de sus congéneres, ¿no? Entonces, ahí hay un acompañamiento hasta el máximo del potencial de ese otro ser humano. Dentro de esa diversidad de acompañamientos que tenemos que ejercer o tenemos que hacer, pues resulta que a lo largo de la historia de la humanidad nos vamos encontrando con distintas técnicas, tecnologías, con distintos recursos. Profesores, libros, editoriales, actividades extraescolares, viajes, experiencias. Y ahora estamos viviendo un momento que desde ese punto de vista es apasionante. Por primera vez tenemos la potencialidad de que cualquier alumno pueda aprender casi cualquier cosa. Entonces, eso en sí mismo debería de ser por lo menos apasionante de explorar. Pero nos llenamos de miedos y nos llenamos de barreras que muchas veces no tienen nada que ver con las posibilidades que se abren ante nosotros, ¿no? Entonces, tenemos por un lado unos horizontes que son muy inciertos, porque es verdad que vivimos en un mundo de continuos cambios y muy acelerados, pero tenemos más recursos que nunca para hacer nuestra profesión o de nuestra profesión la más importante de la humanidad. Entonces, creo firmemente que durante mucho tiempo se ha dicho que la profesión más antigua del mundo era otra y creo que estamos en la era en que podemos realmente defender que es la más antigua y la más relevante para el futuro de nuestras sociedades. Pero para ello vamos a tener que ponernos las pilas y entender que la educación no se puede quedar en esa estructura arcaica de otros tiempos pasados, que si fueron buenos y hemos aprendido de ellos, no son los únicos ni tienen por qué ser los mejores. Has dicho muchas cosas, o sea, sí. y estaba yo ahí, pum, ¿no? Digo, ostras, le voy a preguntar esto y otro. ¿Ves cómo hacía falta cuaderno? Algunas se me pasa, pero no pasa nada. Has dicho acompañar. Uh-huh. La función de la educación es acompañar a esa persona para que sea la mejor versión de sí mismo, ¿no? Uh-huh. Me lleva a varias reflexiones, que la primera es no deberíamos dejar o no deberíamos pensar que hay un momento en el que paramos de educarnos. Cierto. ¿No? Hay mucha gente en todo este discurso de emprendimiento y tal que se oye en redes sociales, no, necesitas un mentor. No, y hay gente, pues, si ya me lo sé, o sea, ¿para qué? Pero efectivamente necesitas que alguien te acompañe y te guíe para que puedas ser la mejor versión de ti mismo. Uh-huh. Físicamente puedes ir a tener un entrenador personal para que te diga qué ejercicios puedes hacer, ¿no? Para que seas la mejor versión de ti mismo y saques tu potencial. Un nutricionista, un psicólogo, ¿no? Pero parece que la educación lo vemos de etapa, ¿no? Hasta, si quieres, máxima etapa de aprendizaje, universidad, y luego ya veremos, ¿no? Igual los máster o... Pero eso es un error tremendo, porque mira, si actualmente estamos viviendo 7 generaciones simultáneamente, cosa que no había existido antes en la historia de la humanidad. Eso significa que con el ritmo acelerado de cambios, que hemos dicho, cambios exponenciales, 7 generaciones simultáneamente, hemos de suponer que a lo largo de la vida vamos a tener que seguir aprendiendo cosas diferentes. Y además que van a ser cosas que digamos que se van a renovar en sí mismas, es decir, las necesidades o demandas del entorno van a ser distintas. Pero acompañar es genuinamente acompañar, no es sustituir al otro, no es meterle en la cabeza nada, no es solamente enseñarle, es abrirle horizontes, porque al final una cosa que he comprobado a lo largo de mi vida profesional es que cuando un alumno quiere aprender, no hay nada que lo pare. Es decir, un alumno que realmente quiere aprender, si es necesario, se queda una noche entera con una linterna debajo de las sábanas y aprende, porque le apasiona, porque le gusta, porque realmente está disfrutando. Hay un gozo intelectual en el hecho de aprender, que es muy humano. El problema es cuando un alumno no quiere aprender. Y por mucho que tú le enseñes, por mucho que te impliques, no lo vas a conseguir. ¿Tú crees que la gente quiere aprender hoy en día? Yo creo que sí. Y de hecho, yo soy una firme defensora de los niños y los jóvenes. Me
me apasiona observarles y me apasiona acompañarles, de verdad. Y creo que están viviendo un momento de muchas convulsiones muy diversas. Y creo que han sido muy generosos con los adultos y con el mundo que les ha tocado vivir, porque cuando les hemos pedido que se encerraran, se han encerrado, y cuando les hemos pedido que saltaran, han saltado, ¿no? Entonces creo que en ese sentido tenemos una cierta responsabilidad con su bienestar o sus limitaciones o sus dificultades también desde el punto de vista psicológico y emocional y también social, que muchas veces encima se lo echamos en cara. Pero si algo me convence de que quieren aprender es la cantidad de horas de consumo, que no todas son de redes sociales inapropiadas, que tienen y de acceso a información de lo más diversa. Creo que sería muy importante y muy interesante poder validar esos otros aprendizajes o esas otras competencias que igual no están en el currículum reglado, pero que sí realmente son muy valiosas para el mundo que les toca vivir. Y quizás parte del problema que tenemos es que estamos rechazando, desprestigiando, abandonando muchas cosas que realmente tienen valor porque no sabemos medirlas o no hemos encontrado la manera de darles cabida en el sistema educativo. ¿Pero eso pasa en España o pasa en el mundo entero? Pasa en España. La pregunta es un poco capciosa, pero sí, pasa en España. Y no pasa en el mundo entero, pasa en otros países también, pero no pasa en el mundo entero porque en otros lugares del mundo existe sobre todo en los países anglosajones, una dinámica, una tendencia a la flexibilidad, a la capacidad de exploración y pilotaje de soluciones que, por supuesto, te van a llevar a cometer algún error, pero precisamente la diferenciación de la palabra error y fracaso es tan diferente en inglés con respecto al español, ¿no? Los errores son absolutamente permisibles. El fracaso es otra cosa distinta, es quizás no intentarlo. Entonces, en los países donde se intentan y se pilotan soluciones, se obtienen algún que otro error que revierte en la mejora del sistema, pero se obtienen resultados que luego se pueden aplicar y generalizar. Sí, según hablabas también, y en esa parte de acompañar, ¿no?, que es la educación, estuvo de los primeros episodios que tuvimos del Limonero Podcast, tuvimos a Carolina Jiménez de British Council, ¿no? Y ahí ella hablaba del sistema educativo británico y cómo el sistema educativo británico no es el profesor y el alumno, sino van juntos. El profesor acompaña a ese alumno un poco como que de la mano para que el alumno vaya descubriendo cosas. España es más, porque te lo digo yo, ¿no? Profe, esto entra. Si el profe te dice que no entra, pues es como si no existiese. ¿No? Yo qué sé, en historia, esa etapa de la historia no existe porque no entra en el examen. Entonces, sí que es verdad que ahí yo le veo cosas que se pueden mejorar, ¿no? Dentro de ese acompañamiento que dices. Siguiendo con lo que decías de cosas que no ponemos en el currículum porque no parece que tienen valor. Cuando estaba preparando esta charla vi en tu perfil de LinkedIn que una de tus cosas es madre. Sí. Y pones desde la fecha porque efectivamente todo lo que vivimos nos hace, y todas las experiencias que tenemos nos hace ser quienes somos y nos posibilita habilidades para lo que sea, ¿no? Qué importante es ser madre, ¿no? Es muy importante, y es muy importante en el sector educativo. No es estrictamente necesario. Hay profesores, profesoras, maestros, maestras que son brillantes y muy vocacionales y no necesariamente han tenido que pasar por la experiencia de ser madre. Pero es verdad que hay un grado de empatía en la carencia y también en la adversidad y en la posibilidad, ¿no? Que tiene mucho que ver con haber pasado por esa experiencia previamente. Hay un grado de compasión en algunas situaciones que te permite empatizar, por ejemplo, con la preocupación de unos padres en un momento determinado, la inexperiencia, la incertidumbre, la inseguridad, la obsesión. O sea, todos estos son rasgos que en un momento determinado un padre o una madre puede presentar ante la educación de sus hijos. Y eso no les hace malos padres o malas madres. Lo que les deja es en una situación muy vulnerable,
si al otro lado de la mesa, de la sala, del despacho, de la institución, no hay un cierto grado de empatía con lo que pueden estar viviendo. Hay un dicho, lo conocemos todos, José Antonio Marina lo menciona mucho, ¿no? Que para educar a un solo niño hace falta toda la tribu. Y muchas veces, cuando institucionalizamos en exceso la educación, nos olvidamos de que la principal institución educativa es la familia. Entonces, el cuidar de la familia, el cuidar de los vínculos familiares, el orientar y acompañar no solamente al niño, sino a quien acompaña al niño, es parte de la función educativa. Y eso, cuando nos lo llevamos a la parte más técnica, ¿no? De las horas de tutoría, las reuniones obligadas pues, por parte del colegio y demás, acaba siendo muy carente de otro tipo de sensibilidades que son absolutamente necesarias para educar. A lo largo de la historia de la vida profesional de una persona como yo, que ha trabajado en muchos foros y muchos ámbitos educativos, te das cuenta que cuando das con la tecla, cuando realmente enganchas con la familia para coadyuvar, para ir juntos de la mano a la hora de tomar decisiones que son relevantes para la educación de sus hijos, has hecho un pleno al 15. O sea, no hay nada mejor ni nada más importante. Con lo cual, el trato, el tiempo dedicado a la familia, la calidad de ese tiempo es fundamental para poder obtener los resultados que queremos, que no son solamente académicos, como todos sabemos. Ahí nosotros hacemos mucho hincapié, ¿no? En Lemon Tree Education, sabes que pues los estudiantes que ayudamos se van a estudiar fuera, pero siempre decimos que somos un triángulo. El chaval está en el centro, ¿no? Y está los padres, nosotros y la institución educativa. Y estamos todos en el mismo equipo. Uh-huh. A veces se nos olvida que estamos todos en el mismo equipo y creo que las ideas que promueves y es ese tándem, ¿no? De escuela y familia. Y me ha encantado que digas, oye, tenemos que cuidar el espacio familiar porque si no, creo que nos pasa lo que nos pasa hoy en día. No, las generaciones previas no han cuidado el entorno familiar, los críos se han criado y ahora son padres y no tienen las herramientas o no tienen los cimientos para poder acompañar de la manera que estabas comentando sobre lo que es la educación, ¿no? Nos hemos tecnificado mucho hasta en eso. Es decir, tú mencionas que yo pongo en el currículum lo de madre. Ser madre me ha enseñado a pasar noches en vela, me ha enseñado a priorizar las necesidades del otro frente a las propias, ¿no? Y a muchas otras cosas más. Son aprendizajes que de alguna manera te pueden ayudar a colocar la realidad en la que vives de una forma o de otra, ¿no? Si lo haces desde la queja, pues de alguna manera también te mutilas, ¿no? Te mutilas porque estás teniendo un rol que no lo estás disfrutando, no lo estás explotando en su mayor capacidad o potencialidad. Y yo creo que es un regalo. Ser padre o madre es un regalo. Y a veces las exigencias que tenemos, pues profesionales, laborales, yo te diría que es que casi hasta personales, ¿no? O sea, como mujer te puedo decir que es verdad que muchas mujeres se encuentran absolutamente desbordadas. Cuando eres madre no estás en tu mejor etapa desde el punto de vista físico, o sea, estás volcada y entregada en mil cosas. Aunque te cuides, aunque tengas una disciplina fantástica, hay una prioridad. Y eso significa una renuncia. Y una renuncia que no tiene por qué ser negativa, puede ser una renuncia, debe ser, es una renuncia deseada, pero que hay que prestigiar y hay que poner en valor. Y cuando a una madre, a una familia, no se le ve o no se le reconoce el esfuerzo que está realizado por ser un buen padre o madre, estamos cometiendo un enorme error. Entonces yo creo que a las buenas familias que están en nuestros centros escolares hay que ponerlas en valor.
Y hay que decirle no solamente las cosas que hacen mal, sino las cosas que hacen bien. Y hay que escucharlas entendiendo que es una generación mucho más cualificada en muchos aspectos que otras anteriores y que quizás el nivel de acceso que tienen a otras informaciones hace que algunas de las cosas cuando vienen a tu despacho pues sean significativas. Que luego también hay un sesgo de sobreprotección, que efectivamente ahora el hijo único, el síndrome del hijo único y de la necesidad de cuidar de mi retoño, ¿no?, de manera exclusiva, hace que a veces sea también excluyente. Pues sí, pero bueno, son los tiempos que vivimos y ya está. Voy yo también a la competitividad, ¿no? Que al final lo vemos también todos los días. Ostras, quiero que mi hijo le vaya bien, no quiero que mi hijo sufra, entonces le tengo que dar las mejores herramientas para... Entonces, ostras, céntrate en esto que... ¿no? Yo, mi opinión es, oye, que sean buenas personas y que sepan resolver, ¿no? Me ha gustado lo que has dicho, renuncia. En este mundo del FOMO, ¿no?, del Fear of Missing Out, parece que todos queremos hacer todo y tenemos que estar en todos los sitios y tenemos que hacer, ¿no? Y además las redes sociales, ¿no?, que te lanzan el mensaje de no, si eres madre, si eres padre, puedes hacer esto y esto y esto y esto y esto, si te lo propones, tal, no sé qué. Pero los recursos son finitos y hay un momento en el que tienes que renunciar a algo, ¿no? Y ahí lo hilo con educación. Uh-huh. O sea, ¿por qué surge educación? ¿Y qué hace falta renunciar? Bueno, a ver, hay una cuestión a la que no hay que renunciar nunca, jamás. Pase lo que pase, no hay nunca que dejar un espacio a la renuncia del amor. Es decir, el padre, la madre, por encima de todo, la familia, es una experiencia única e irrepetible que se nos dota como oportunidad para transmitir los principios del amor a nuestros hijos. ¿Vale? El amor lleva generosidad. No estoy hablando de flower power, ¿eh? O sea, no estoy hablando de en plan hierbas. Estoy hablando de verdad. Es decir, es una experiencia única. Eso no lo puede transmitir. Se puede aprender luego de muchas otras maneras, ¿no? Pero ese primer aprendizaje de sentirse aceptado, querido incondicionalmente, perdonado, rectificado, a veces es muy difícil decir que no a un hijo, ¿no? Eso al final acaba generando una huella indeleble en edades muy tempranas, desde edades muy tempranas, para que vayamos construyendo nuestra personalidad. Entonces, has dicho una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, y es que queremos que nuestros hijos sean felices. Sí, queremos que sean felices, pero la felicidad es una conquista, no es un estado permanente. Y para que ellos puedan ser felices, hay que darles herramientas suficientes para que tengan resistencia a la frustración y para que sean capaces de tolerar la adversidad. Entonces, la formación de carácter en los niños es una de las cuestiones menos abordadas directamente y más necesarias. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que hay todavía mucho recorrido de mejora en nuestros sistemas educativos. Pero es uno nada más. Educación surge de otra certeza, de la certeza de que el mundo que estamos viviendo está requiriendo una serie de competencias y de habilidades que no se pueden desarrollar en las estructuras que tenemos actualmente en nuestros centros educativos. Da igual si son públicos, privados o concertados. Hay algunas cosas que requieren de un grado de autonomía mucho mayor para que, por un lado, las cosas que todavía no existen y hay que explorar a ver dónde está el límite, dónde están los ámbitos de mejora, dónde están esas líneas que podemos traspasar de las líneas marcadas, se puedan producir, y luego las líneas rojas que existen y que deberían desaparecer. Hay prácticas que actualmente se están llevando a cabo, incluso están reguladas de manera que son contrarias al bienestar de los niños. Entonces, educación surge de esa conciencia de decir, bueno, vamos a ver, yo ya tengo una edad y me planteo con esta experiencia que tengo si hay algo más que puedo hacer para cambiar las cosas. Y dices, bueno, pues me parece que lo que el sistema educativo necesita es mover varias fichas todas a la vez. No es que una vaya condicionando, como he dicho antes, linealmente la siguiente, sino que se muevan todas a la vez para cambiar el paradigma. Esto ha sucedido antes en otros sectores
Y el Estado, en cada uno de estos casos, ha decidido que un sector estaba en una posición de debilidad o de vulnerabilidad y que había que acudir a ayudarles, ¿vale? Normalmente no se ha organizado de manera tan previsible como lo que pretendemos hacer nosotros, pero se ha buscado fórmulas para poder no rescatar, pero sí reconvertir el sector. Es decir, si la minería estaba obsoleta en España y las técnicas habían avanzado y había otros países emergentes que estaban compitiendo y era un sector que necesitaba ayuda, hemos acudido a ayudarle. Lo mismo ha pasado pues con la siderurgia, lo mismo ha pasado con la banca. La última reconversión ha sido con la banca en el 2012, o sea, hace nada, y entre todos nos hemos gastado 60.000 millones de euros, que no es una cifra menor. Sí, no, me vino bien. Entonces, lo que quiero decir, ¿cuánto hay que poner? Toma. Hay quien dice que más incluso. Entonces, si nosotros tuviéramos que cambiar la educación, y de ahí surge Educaacción, tendríamos que mirar al menos varias áreas. A ver, tendríamos que tocar la financiación, como hemos dicho, es decir, habría que pedir financiación, pero la siguiente pregunta es ¿para qué? Con lo cual, bueno, pues tenemos que medir también un poco cómo estamos de salud, bienestar, equidad, etcétera. Tenemos que medir también la sostenibilidad. ¿Cómo es posible que en los centros educativos estemos trabajando quizás y generando hábitos que son contrarios a los que la propia sostenibilidad de nuestras comunidades y nuestros planetas, de nuestro planeta, necesita? Es decir, la educación tiene que llevar, por definición, una cultura del cuidado. Cuidado propio, cuidado de los demás y cuidado del planeta. Entonces, bueno, pues la sostenibilidad es otro de los campos. Otro, talento y empleo. ¿Para qué tipo de competencias y futuro profesional estamos entrenando a nuestros chicos? ¿Para un futuro previsible, como el de aquellos planes de estudios de los que han bebido los que tenemos actualmente, o para un futuro imprevisible en el que vamos a tener que buscar, ante todo, una capacidad de hacer buenas preguntas más que tener buenas respuestas? Luego, bueno, pues vamos a tener que tocar todo lo que tenga que ver también con tecnología. Es decir, ¿qué parte de la tecnología la podemos poner a nuestro servicio para simplificar, perfeccionar, personalizar servicios que estamos dando desde la educación? ¿Eso es algo deseable? ¿En qué condiciones es deseable? ¿Cómo de rápido lo podemos hacer? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo puede liberar de la calidad humana de un profesor para que pueda hacer esas cosas que son tan importantes y que nunca tienen cabida en el horario? Esa hora de tutoría que tienen a la semana y que son en grupo, quizás se podría convertir en horas de dedicación o de preparación de otro tipo de competencias y de acompañamiento. Decíamos líneas rojas, pues por ejemplo, en ninguna persona que sepa un poquito de neurociencia te recomienda que los chavales adolescentes a primera hora de la mañana estén con sesudas clases de matemáticas, porque están fresquitos, que era lo que hacíamos cuando no sabíamos lo que sabemos ahora de neurociencia, gracias, entre otras cosas, al desarrollo del marketing, que ha aprovechado todos los avances neurocientíficos. Entonces, bueno, pues quizás a primera hora todos los niños de secundaria deberían de estar haciendo deporte. Y deporte, pero vamos, cansándose, intenso. Sí. A mí me encanta a primera hora y te comes el día. O sea, claro, entonces es curioso porque los adultos aplicamos para nosotros medidas que luego no las ponemos en marcha equitativamente con ellos, ¿no? Eso me sorprende mucho. Es decir, ¿cuántos de nosotros comerían el comedor en la mayoría de los comedores escolares? No voy a decir todos, pero la mayoría de los comedores escolares a diario. Depende del día, ¿eh? Si hay cocido. Si hay cocido todavía, ¿no? Y depende de dónde venga la comida y tal, ¿no? Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo también. En muchos centros educativos, a segunda hora de la mañana los niños ya no quieren ir al baño, porque no está en condiciones. Y estas cosas que cuento, que son anécdotas, son cosas que no tolerarían ni toleraríamos en ninguno de los lugares que frecuentamos como usuarios, en una cafetería, en un restaurante, Entonces, a los niños les damos como una segunda vara de medir la realidad, ¿no? El colegio es una, y aquí hay que aceptar cosas, que luego la realidad va por otros derroteros. Entonces yo creo sinceramente que la capacidad que tenemos de actuar y de cambiar las cosas es ahora. El llamamiento es un llamamiento a investigar en estos ámbitos que estamos diciendo. Hemos creado un observatorio en el que
expertos de estas distintas áreas, lo podéis ver en la página de la Fundación Educa Acción. Son personas todas de muy reconocido prestigio. Evalúan cuáles son esos ámbitos de mejora, ¿no? Extraen unas conclusiones, unos papers y luego se proponen una serie de proyectos piloto para poder llevarlos a cabo. El siguiente paso, que será el inminente, será proponerlo a distintas comunidades autónomas y a distintos centros educativos para que puedan tener ese distintivo de centro innovador y lo puedan llevar a cabo, haciendo un seguimiento para ver si esa iniciativa nos sirve como criterio de cambio. Con esto lo que quiero decir es que cuando afrontamos la idea de la reconversión educativa, no la afrontamos como una idea feliz y simplemente una forma de llamar o buscar dinero para sufragar unos gastos que son hipotéticos, sino para cubrir gastos e inversiones que son necesarias en el sistema educativo actual. La siguiente pregunta es, ¿en cuál? ¿En la privada, en la concertada, en la pública? Y la respuesta es en todos. Pero probablemente por una cuestión de responsabilidad, porque el mayor número de centros educativos lo tenemos en la pública. Quizás deberíamos empezar por ahí. Así que eso es un poco Educación. Educación es una iniciativa que surge del convencimiento, de la experiencia, del dolor también, por el hecho de que estamos inactivos, no estamos haciendo nada, cuando realmente nos corresponde, como adultos que somos, tomar la iniciativa para hacer algo y cambiar las cosas a mejor. Me encanta todo lo que has dicho. Empiezo por el final. ¿No? Educación pública, concertada, privada. Como modelo, aquí obviamente hay perspectivas, ¿vale? Y caerá hate. Pero como modelo de preparar al estudiante para su mejor versión, creo que la educación privada lo intenta más, porque al final es un negocio y te tienes que diferenciar, porque dices, oye, yo monto un colegio, pero si el estudiante luego no llega a ningún lado, van a decir, a ese colegio, ¿para qué le vamos a llevar a ese colegio si no va a llegar a ningún lado, ¿no? Como padres. Sí que soy fiel defensor también de la educación pública, porque la educación para mí es la mejor herramienta que tenemos para estructurar nuestra sociedad y tener una buena sociedad, ¿no? Uh-huh. Luego está que se instrumentalice para un lado, para otro, y qué pensamos que es una buena sociedad, ¿no? Pero cuando hablabas al principio de educación, ¿no? y cómo el Estado ha ido en ayuda de esos sectores, ¿no? Pues la minería, la siderurgia, la banca, La industria naval. Uh-huh. la industria naval y muchas, o sea, Uh-huh. y no ha tocado ni un poquito la educación. No, porque se ha asumido que la educación, bueno, de hecho no tiene más que ver los presupuestos educativos, son los mismos año tras año. Es decir, Bueno, son es que ya llevamos unos años sin presupuestos. Bueno, pero eso ya es otro cantar. O sea, lo que te quiero decir es que la referencia para los presupuestos educativos es la ratio. El número de alumnos en jaulas, en aulas. Digo, lo de la jaula es porque se cae la J, ¿no? En aulas. Entonces, y clasificados por la edad, es decir, por la fecha casi de caducidad del niño, ¿no? Entonces, ¿qué otros criterios se pueden tener o se pueden traer a la mesa de valoración y de impacto de la educación? Es decir, si el único parámetro que tenemos es el resultado académico, va a haber un montón de niños que van a partir de entornos menos privilegiados que otros. Y sabemos que mucho más que la correlación del número de niños en aula por profesor, lo que más influye es el código postal para el éxito del alumnado. Entonces, va a haber lugares donde la capacidad de obtener éxitos académicos pues va a estar lastrada porque no existe una cultura familiar, tradicional, histórica dentro de la familia de tipo académico. Entonces, la educación tiene que ser el verdadero ascensor social, es decir, tiene que ser habilitante para que las personas progresen y mejoren a lo largo de su vida.
Entonces, esa diferenciación entre público, privado y concertado, a mí ya hace mucho tiempo que se me ha quedado muy escasa. Y se me ha quedado escasa no solamente desde el punto de vista organizativo. Mira, antes hablabas del sistema británico, pero bueno, el sistema americano, entre comillas, no es un sistema. Es decir, no existe un sistema. Existen agencias habilitantes de colegios que son de lo más diversos. Y tienes desde homeschoolers, que los tienes también en Inglaterra, los tienes en Holanda, los tienes en España. Los tienes en España, aunque está prohibido. Aunque está prohibido, pero existe. Sí. Esto es como lo de las meigas, ¿no? No existen, pero habráilas. Entonces, yo creo, sinceramente, que hay que empezar a abrir un poco el horizonte si lo que pretendemos es aproximarnos a nuevas opciones, que son las que están por llegar. El microschooling, es decir, colegios mucho más pequeños en dimensión y que están mucho más basados en el sentido de pertenencia de la comunidad. Cuando los problemas son muy complejos, muy grandes, las instituciones muy grandotas son como los paquidermos, son muy difíciles de mover. Cada paso que dan es muy difícil, tiene un tiempo de desarrollo complicado, da igual si es público, privado o concertado. Escuelas más pequeñas, más familiares, con la posibilidad de habilitar otro tipo de recursos que ahora mismo no se contemplan, pueden ser una gran solución para poder iterar y propiciar cambios que son necesarios. Me encanta esto que estás hablando de comunidad. Hace poco estuve con el cofundador de Aquí Estoy, que es una plataforma que ayuda a jóvenes a través de WhatsApp, ¿no? que necesitan ayuda, de lo que sea. Están ahí para escuchar. Y hablaba de, Juan Pablo Villani, para el que quiera saber un poquito más, hablaba del vínculo. Y cómo nos hemos desvinculado. Cómo esa sociedad, esa tribu que decías, ¿no? Que hace falta una tribu para educar a una persona, ¿no? No existe. Ahora vivimos en hogares mucho más pequeños. Antes la familia entera vivía, es verdad que a lo mejor se metían todos en todo. O sea, sí, tenía otros contras. Efectivamente. Hace poco conocí a una persona, tiene como 50 o 55 años, y me contaba que ella de pequeña vivía su madre y su padre. ¿La abuela? No. Sus tíos. Ajá. Su madre y su padre dormían en la misma habitación que su tía y su tío. Y los primos. O sea, todos en la misma casa. Qué sensación de comunidad y de espacio vivo, ¿no? Entonces nos hemos ido a un mundo desvinculado donde estamos ultra conectados pero desconectados. Y me encanta que saques el contexto de espacios educativos pequeños, ¿cómo lo has dicho? Microschools. Donde se va a generar esa conexión, ¿no? Donde esto a lo mejor pasa en las escuelas rurales. No sé si se llaman escuelas rurales, sí. Pero donde está el niño de 12 con el de 7 y con el de 15 en el mismo aula. Y a mí me pasa con mis hijos, con el pequeño. Cuando estoy con el mayor explicándole algo, está el pequeño. Y estamos los tres hablando y poniendo perspectivas. Y me parece súper interesante, ¿no? Entonces, ese cambio social no es solamente de la escuela o del sistema que marque el ministerio. Tiene que venir también de la sociedad, de las personas, ¿no? De hecho, ese es el verdadero anhelo que existe ahora mismo. Mira, yo recuerdo cuando la pandemia, como todos, o sea, en aquel momento pues hubo que recuerdo trasladar físicamente el servidor del colegio a la casa de una de las personas de administración para poder tenerlo en un lugar seguro y poder operar a partir del día siguiente, que era ya cuando teníamos que cerrar. Y pasamos, como todos, ¿no?, muchas horas pegados al ordenador y demás. Y yo contraté un servicio de clipping diario de noticias en inglés y en español.
Entonces, durante las 2 primeras semanas de confinamiento, el mundo entero hablaba de lo mismo. O sea, en los 2 idiomas al menos. O sea, todo el clipping era lo mismo. O sea, cómo íbamos a hacer el paso de transición, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y a las 2 semanas empezó a producirse un hecho que a mí me impactó muchísimo. Fue muy sutil la forma en la que sucedió, pero para mí fue muy revelador. En los países anglosajones empezó a hablarse continuamente del engagement. Es decir, el cómo hacemos para que los chicos para que no les perdamos, para que sigan enganchados, vinculados. Tú lo acabas de decir. Y en los países de habla hispana, y en concreto en España, pero no solamente aquí, hablamos del nivel. Hablamos de qué va a pasar con el nivel de matemáticas. Están bajando el nivel, les ¿Qué va a están pasar? aprobando. Exactamente. ¿Qué va a pasar con los exámenes de no sé qué? Algunos sacó muy buenas notas. Bueno, era como lo que yo suelo decir entre los países ricos y pobres. Sabes que los franceses dicen bon appétit, es decir, que tengas buen apetito, come abundantemente y que te permitas a ti mismo comer mucho, y los países más pobres decimos que aproveche, es decir, aprovecha todo lo que tengas, ¿no? Esa atalaya de ver dónde realmente se estaba produciendo el desgarro me pareció súper interesante, porque de hecho los mayores problemas no han surgido porque ha habido un salto del nivel. Los mayores problemas han surgido por el deterioro que muchos alumnos han sufrido durante ese tiempo de aislamiento, que además muchas veces ha sido silenciado, y que después no ha habido tiempo de restitución. Nos hemos metido de lleno otra vez en la nueva normalidad, que era la misma de antes. Es decir, Sí. Vuelta a los exámenes, vuelta a la rutina. Si algún día dejamos de compartir el plato de patatas fritas, ahora seguimos pinchando todos juntos. Es decir, todo ha vuelto a la situación anterior. Entonces, es muy doloroso ver que ha pasado algo tan importante y que no haya habido un avance determinado y determinante. Vuelvo a insistir, en los países que se han dado cuenta de que el vínculo era la parte más frágil, más débil del proceso que estábamos viviendo, se han permitido generar nuevas estructuras para mantener al alumno vinculado. Y yo creo que ese ha sido un reto que han sabido asumir muy bien algunos países y superar con nota el post. Y nosotros no nos hemos quedado ahí. Nosotros, por las razones que sean, que no voy a entrar en hacer atribuciones para uno y para otro, por las razones que sean, hemos vuelto otra vez al punto de origen, a la casilla de origen. Entonces, creo que ahí es donde tenemos la asignatura pendiente. Vale, muy bien, no lo hemos hecho en el momento que tocaba, hemos visto que lo han hecho otros, pues aprendamos de ellos y demos un paso al frente, ¿no? El vínculo es, yo creo que el elemento más importante y más sagrado que tenemos, como el fuego, ¿no? Que tenemos que cuidar que no se apague. Exacto. En las sociedades educativas que pretendemos tener, en las comunidades educativas. Cuando un alumno ve que lo que está estudiando o que la relación que establece con las personas que le acompañan no es una relación afectuosa, de confianza, de compromiso, que te están diciendo que sí, que tienes que estudiar esto, pero luego nadie te dice exactamente para qué sirve ni por qué esto es tan relevante, mirándote a los ojos, porque hay veces que simplemente tienes que tener una conversación honesta. Los alumnos son personas que nos toleran muchísimas cosas y algunas de ellas verdaderas mentirijillas. Total. Es decir, los adultos nos permitimos a veces mentir como bellacos ante cosas que no están bien hechas. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un margen de mejora y que no es negociable. El vínculo del alumno es una condición sine qua non, es una condición sin la cual no se puede pretender enseñar ni esperar que el alumno aprenda. Y fíjate, yo me paso el día pensando, demasiadas cosas pasan por mi cabeza, ¿no? Pero lo has dicho antes, oye, el marketing y las ventas están aprovechando cómo poder venderte cosas, conectar contigo, ¿no? Al final es, me compras porque has conectado con lo que te estoy contando, ¿no? Y todas las empresas están,
oye, ¿cómo puedo seguir conectado con mi cliente? ¿Cómo puedo seguir? No, soy un ejecutivo de cuentas y mi labor es saber cómo estás y de ver cómo te puedo ayudar, cómo puedes seguir manteniendo la cuenta ahí, ¿no? Atención al cliente. Oye, dime cómo te puedo ayudar. Se gastan millones y millones y millones en cómo conectar y seguir relacionado, ¿no? Hablan del coste de adquisición de cliente y cuánto cuesta el perder un cliente. Ostras, ¿sabes? Y en la educación. En educación hay un concepto, como tú bien dices, es muy acertado el comentario que acabas de hacer. Hay un concepto que es el user experience, es la experiencia de usuario. Un concepto que ha creado una nueva profesión con sus respectivos matices y demás. Pero básicamente de lo que se trata es explora hasta sus últimas consecuencias cuál es la relación de este cliente con el servicio que tú estás prestando. Y analizándolo bien podrás ver qué es lo que le entusiasma, qué es lo que echa en falta, en qué momento se desengancha, en qué momento recomienda a terceros, se entusiasma. Y de esto no hay nada en el sector educativo. Es como que el alumno es un usuario cautivo, absolutamente cautivo, y no hay nada más que hacer. O sea, los niños tienen la obligación, por ley, de asistir al colegio hasta los 16 años. Y entonces, casi como que me da igual. Eso es muy injusto, porque el hecho de que esté cautivo no significa que eso no tenga consecuencias o efectos. Cuando decimos que hay un altísimo índice de abandono escolar o un altísimo índice de fracaso, o que tenemos problemas muy serios de convivencia en las aulas, que la autoestima, la vulnerabilidad psicológica y emocional de nuestros alumnos y nuestros jóvenes es evidente, que el índice de suicidios, de autolesiones está disparado. Bueno, no voy a decir disparado porque todavía cabe más, pero vamos, que es preocupante. Cuando vemos todos esos efectos, no podemos decir esto no tiene nada que ver con nosotros. Si esto mismo lo vieran en usuarios de cualquier otra empresa, sería motivo de una llamada de atención muy grave. Despedirían al CEO. Dirían, Totalmente. oye, estamos fracasando. Haciendo? Estamos fracasando, estamos dañando a nuestros públicos. Imagínate tener la mera sospecha de que las prácticas que podemos estar teniendo puedan estar afectando negativamente en la salud y en el bienestar de nuestros niños y jóvenes. Tenemos miles de ejemplos, ¿no? El teflón, es decir, cosas que son potencialmente dañinas, que en un momento determinado ha habido que hacer una investigación profunda para desecharlas o descartarlas. Yo creo que algunas prácticas que se están llevando a cabo de manera generalizada en los centros deberían de ser revisadas urgentemente. Claro, eso no se puede hacer sin un grado de autonomía. Mira, ahora todo el mundo habla de los móviles y de la prohibición de los móviles. Yo no fui la única, ni mucho menos, pero recuerdo que cuando yo dije que los móviles estaban prohibidos en el colegio donde estábamos, tuvimos una verdadera revolución. Y fue una revolución, incluso llegamos a diseñar un sistema para poder dejarlos cerrados y tal, porque los padres exigían que los niños vinieran al colegio con móviles. Y el argumento que daban era un argumento de seguridad. O sea, no puedo dejar que mi hijo vaya al colegio sin un móvil porque entonces me impides estar conectada a él o conectado a él. Entonces, hay que tener una fortaleza y una claridad de criterio muy fuerte y una autoridad suficiente para decir no cuando hay algo que realmente uno sabe por experiencia que no es bueno. Y ese tipo de atrevimiento yo creo que cada vez más los líderes, los buenos líderes educativos están en disposición de hacerlo. O sea, estamos viviendo situaciones muy extremas en las que se está protocolarizando todo. Se protocolariza el problema, el antibullying, el problema, yo qué sé, de la ingestión de alérgenos, o sea, medicamentos. Medicamentos. Necesitas un médico en el colegio porque no le puedes dar una aspirina. Entonces, hay un montón de cosas que tienen un protocolo que además está muy bien, pero que muchas veces llega demasiado tarde. Es decir, la intuición como educador de que un alumno no está bien
no le lleva a implantar un protocolo, le lleva a acercarse a él y hablar con él. Pero ten cuidado porque si te acercas... Si te acercas demasiado. Claro, entonces usted no tiene la potestad ni no sé qué, ni no sé cuál. Hostia. Eso lo he vivido Es también. duro. Y yo, por ejemplo, y sé que esto, bueno, pues puede tener todo tipo de detractores, pero a mí me parece que la afectividad durante el proceso educativo es absolutamente necesario. Y hay que tener la tranquilidad suficiente como para poder, siguiendo de cerca, obviamente que es una relación sana, pero como para poder ofrecer a nuestros niños que tengan una relación afectuosa con su profesor o profesora. Ahí llegamos al punto, ¿no? De donde por contadísimas excepciones se establece un proceso, un protocolo que afecta a la gran mayoría, ¿no? Para proteger. Es verdad que cuando se trata de proteger al vulnerable, tienes que ser extremista. Porque hay que proteger, ¿sabes? Pero sí, se deshumaniza muchas cosas. Mira, antes hablábamos de cosas muy buenas del mundo anglosajón y eso lo hemos heredado también y no es tan bueno. Es decir, la distancia física es muy limitante. Las personas tenemos cuerpo y tenemos cuerpo para interactuar no solamente con los objetos, sino también con otras personas. Y no todo hay que sexualizarlo. Un abrazo, un acercamiento natural, una conversación, una risa, no tiene por qué tener una intencionalidad de tipo sexual. Y no hay por qué ver más allá de lo que realmente es. Me preocupa mucho que eso abunde también en una hipersexualización de la infancia, que ya viene inducida por otros canales. Creo que los niños deben de ver, en la medida de lo posible, a los adultos como un acompañante y un lugar seguro. Y cuando la relación que se establece con los adultos cuidadores es una relación de prevención, no ayuda ni favorece en absoluto a que crezca en relaciones afectuosas o afectivas sanas. Es una opinión, obviamente, y efectivamente hay casos que son sangrantes, pero si soy 100% sincera, yo he visto abusos por las dos partes. He tenido la desgracia de poder ver cómo un grupo de alumnas en un colegio determinado dieron un paso al frente contra un profesor de manera más que justificada, y después de un proceso muy doloroso para ellas en la denuncia, al final no solamente no les dieron la razón por la forma enrevesada en la que las leyes a veces acaban llevando a un puerto determinado una causa de estas de justicia, y bueno, pues no ganaron el caso. Y he visto lo contrario, he visto cómo padres en un momento determinado han introducido la sospecha sobre un profesor hasta llegar a atormentarle y tener que marcharse del centro educativo. Y en ambos casos me parece un grado de injusticia tan grande que creo que la única forma de reconstituir, ¿no?, esas relaciones, entendiendo, vuelvo otra vez al tamaño del centro, entendiendo que en los centros educativos tiene que haber relaciones sanas entre adultos que en un momento determinado, antes de denunciar, pueden hablar de algo que les preocupa y pueden reconstituir esa situación, ¿no? Pero yo creo que eso también tiene que ver con la polarización de la sociedad. Entonces es como o estás en un lado o estás en otro, o estás conmigo o estás contra mí, y si no estás en mi lado sospecho, no, o sea, que se ha vuelto, que el espacio de la comunicación, de la conversación, se ha diluido y no existe. Se ve en el Congreso. Fíjate, yo tengo una amiga que está como la segunda de bordo en un ayuntamiento y acabó ahí de rebote. Dice, tío, yo no quería realmente estar aquí, pero bueno, ya me han liado y estoy aquí. Dice, estoy flipando con cómo es la política. Todos los grupos, fuera de micrófonos y cámaras, oye, me encanta esto que estás haciendo,
pero cuando están en los plenos, en los micrófonos, te lo tengo que criticar. Y, hostia, ¿sabes? Entonces, claro, se desvirtúan esos espacios de comunicación y de entendimiento donde, ostras, es que a lo mejor lo que estás haciendo es bueno. Venga, vamos a... Seguramente que con el tema de la educación estás viendo muchas cosas que la gente, los de todos los colores te dicen, sí, tienes razón, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Pero es muy complicado ponerlos de acuerdo, y creo que por eso también es tan complicado tener un pacto de Estado sobre la educación, ¿no? Oye, vamos a marcar unos criterios, unos pilares donde se enfoque un poco. Nos estamos metiendo en muchos berenjenales. No, pero hay una cosa que tienes razón, y es que efectivamente para llevar a un puerto común una empresa, una iniciativa, hace falta tener unos criterios claros de en qué consiste el juego. Si el juego consiste en que tú tienes que meter goles en mi portería y yo tengo que meter goles en la tuya, difícilmente vamos a coger la pelota entre los dos y vamos a llevarla a una zona intermedia. Me encanta. Entonces, claro, es decir... El juego consiste en que todos seamos mejores. Hay que cambiar el juego. Entonces, en educación, una de las cosas más mágicas que están sucediendo, es decir, es una iniciativa absolutamente, no partidista y no politizada, pero lo mejor, lo más divertido, lo más bonito que está sucediendo es que hay gente de una diversidad y pluralidad ideológica impresionante. Algunos que han ocupado cargos muy relevantes en la administración pública, en ministerios, en sindicatos, y cuando estamos hablando, esto es como lo del chiste, ¿no? Cuando estamos a roles, y cuando estamos a setas, a setas. Es decir, si estamos hablando del bienestar de los alumnos, si estamos hablando de la sostenibilidad del sistema, si estamos hablando de la capacidad de innovación de los propios modelos que estamos propiciando para que podamos llegar a acercarnos progresivamente a esos otros países que ya han explorado otros ámbitos, no tenemos que hablar de otras cosas, no tenemos ninguna campaña que defender y de hecho estamos al servicio, con nuestras conclusiones, de quien llegue a gobernar el día que nosotros concluyamos el trabajo. Claro, es decir, nosotros estamos llamados a decir, esto es lo que hemos detectado e identificado y puedes hacer dos cosas, te lo entrego, legislar, regular, amplificar, limitar, pero hay de ti. Como se te ocurra decir que esto no es verdad, entonces lo voy a rebatir con todas las fuerzas que me asisten como ciudadano, no independientemente del partido que esté gobernando. ¿Por qué? Porque duele ver que no se está haciendo nada. O sea, antes hablamos del tema de los abusos a mí lo que me duele es, a mí y a las personas que estamos trabajando, es que realmente la indefensión que se produce en los niños y jóvenes cuando el mundo cambia tan rápido y nosotros no movemos ninguna ficha es enorme. Es decir, cada vez estamos más lejos, más alejados del lugar hacia el que deberíamos de estar acercándonos. Entonces, ¿hay algún problema porque un grupo de ciudadanos explore opciones diferentes? Ninguno. ¿Habría algún problema si ese grupo de ciudadanos pretende convertirse en un partido político? Estoy segura, pero eso no está dentro de nuestro horizonte. Con la misma lealtad y con el mismo derecho que nos asiste, si cuando hayamos concluido el trabajo la respuesta es no vamos a hacer nada, entonces sí estaremos vigilantes, porque eso no sería justo. Es decir, vuelvo otra vez al ejemplo del teflón, ¿no? Si se está haciendo daño por inacción o por error y se evidencia que hay algo que se puede hacer mejor y no se hace mejor deliberadamente, entonces sí, hay que actuar. Pero de momento lo que estamos haciendo es simplemente crear un contexto. Hay una alianza para el futuro de la educación con un manifiesto. Ahora mismo somos 7.000 y pico personas vinculadas. ¿Nos vendrían bien firmas? Nos vendría muy bien porque la idea, y de hecho hay alguna sorpresa, o sea, toda la gente que está dentro de la alianza pues va recibiendo documentación, va recibiendo información, vamos cuidando a la medida de nuestra pequeña estructura de esas necesidades y nutriéndola, pero nos vendría muy bien porque al final esto no es algo
propio, que tiene un nombre con un objetivo, insisto, ¿no? Y desde luego menos un objetivo bastardo o espurio. O sea, la voluntad es poder seguir manteniendo y sosteniendo una actividad de búsqueda de soluciones, de posibilismo. Tú lo decías al principio. Es una actitud de, bueno, no tengo por qué demostrar que tengo la solución, porque de hecho es compleja, pero si vamos muchos juntos y vamos aportando evidencias de cómo lo están haciendo otros o de cómo esos proyectos piloto pueden estar dando resultados, pues estaremos más cerca de encontrarla, ¿no? Y en definitiva es así como se han hecho los grandes cambios sociales. O sea, un movimiento como el Me Too no surgió porque simplemente hubo una persona que tuvo una feliz idea, sino porque de repente se dio el contexto adecuado para pensar que igual es algo que teníamos que defender entre todos, que no tenía un sentido de propiedad o de identidad personalizado, ¿no? Y yo creo que estamos ahí. Yo creo que el momento es ahora. Es apasionante ver lo que está pasando. Puede ser preocupante, sí, pero en la preocupación no resolvemos nada. Y entonces hemos elegido estar en la acción. Y por eso se llama Educaacción. Vamos a poner el enlace para que puedan pinchar y demás. Pero vamos, si se meten en Google Manifiesto Educaacción o la página web de Educaacción, te va a salir. Yo os recomiendo que por lo menos lo leáis, lo miréis, porque si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, van a salir los mismos resultados. Si todo el mundo se está quejando y quejando y quejando, pues vamos a probar cosas diferentes, ¿no? Que de esto se trata un poquito. Hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados que creo que se puede cerrar un poco el círculo de todo lo que estábamos hablando, que es ¿cómo te gustaría que fuese o cómo crees que será? O sea, dos perspectivas diferentes. La educación de los hijos de tus hijos. Qué buena pregunta. Pues yo deseo que sea una educación muy humanista, asistida por todos los recursos y potencialidades que la tecnología pueda ofrecerles para disfrutar del aprendizaje. Deseo que sea una educación que les vincule a otras personas, a la naturaleza, y les comprometa con dejar un legado de mejora continua. Y para eso hace falta que sea una educación que les empodere, que les haga sentir muy valiosos y muy capaces, incluso desde que son chiquititos, que les permita participar activamente en las cosas que están sucediendo en su comunidad, en su sociedad, en el mundo en el que viven. Y eso significa que será una educación en la que el adulto haya cedido espacio para que el niño pueda realmente transitar por el mundo que le pertenece con seguridad. Me ha gustado. ¿Eso es como lo desearías? ¿Crees que se llegará a ese punto? Creo que sí. Si todos firmamos Educaacción, lo conseguiremos. Creo que sí, creo que sí. Sonia, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros, de corazón. Nada, limones, aquí estamos. Compartirlo con todos los profesores que conozcáis, con todos los directores de colegios, con vuestros políticos, con vuestros vecinos, que es importante, es importante. Hasta luego, limones.